Miembros de los gremios empresariales presentarán acción de inconstitucionalidad a título personal en contra de la imposibilidad de compensar las pérdidas fiscales provenientes de las inversiones, además de la limitación de la deducibilidad de las inversiones personales del contribuyente y de familiares a su cargo, lo que consideran un abuso de parte de la SED. Así lo afirmó el licenciado Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Lamentablemente vamos a tener que sugerir a los asociados que tengan el problema de las notificaciones con respecto al IRP y también sobre la cuestión de fondo, que es una cuestión que para nosotros siempre ha sido una inconstitucionalidad. Vamos a sugerirles de que tengan que accionar judicialmente para reclamar esta situación. Nosotros vinimos estudiando la situación, en la presidencia anterior se ha intentado convencer a las autoridades del Ministerio de Hacienda de que esto no era lo que se había definido en la propia ley, en donde particularmente yo tuve ocasión de trabajar muy de cerca y tengo en la memoria lo que motivó a lo que se puso dentro de la 24-21 con respecto al impuesto a la renta de las empresas. Y por lo tanto lamentablemente no hemos podido convencer a las autoridades y en este momento ya sugerimos a los asociados a que hagan acciones judiciales. Agregó que desde hace tiempo hacen el reclamo a los gobiernos de turno, principalmente a la tasa de los impuestos de las empresas, lo que alienta a la evasión impositiva. Cuando se retiran las utilidades, yendo ya al impuesto a la renta de las empresas, cuando se retiran las utilidades, entonces la empresa paga el 5% al fisco y el otro 5% pagaría el resultado de lo que es la persona que ha retirado. Entonces ahí se genera el impuesto a la renta personal. Y el mismo criterio utilizado para el IRASI también se utilizó, digamos, para el impuesto a la renta personal, para el IRP. Entonces, el criterio era que ese dinero retirado de las empresas, de las utilidades, entonces si era reinvertido, entonces toda reinversión era gasto deducible. Y eso continuó así, inclusive esta propia administración tiene una respuesta a una consulta vinculante que dice que esto era así. Entonces, de repente, no sé qué ocurrió, seguramente con la desesperación por recaudar, entonces sencillamente modificaron el espíritu de la ley. Y con un decreto cambiaron eso diciendo que nada más que el 15% de las utilidades retiradas se podían reinvertir en dividendos o en compra de terrenos, etc. Entonces es ahí donde se genera el problema de la inconstitucionalidad, porque la ley dice una cosa y resulta que el decreto dice otra. Entonces, y ahí surgen dos figuras. Desde ese momento, desde esa interpretación y después del decreto, el propio Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Tributación, empieza a notificar a las personas que habían presentado su manifestación, su declaración, en base a la consulta vinculante. O sea, que toda inversión era 100% deducible. Y entonces ahí se genera una notificación en que pide la rectificación de todo lo actuado hasta ese momento, lo cual significaba un cambio radical y de todo lo que se retiró y estaba invertido, pretendían otra vez cobrar el impuesto a la renta personal. Entonces, existen dos cosas. Una cuestión es resolver la cuestión de la notificación a través de un reclamo, ¿verdad? Eso seguramente tiene que ir a sumario y eso tiene que resolverse. Y eso es un procedimiento ya jurídico que hay que hacer. Y el otro tema es atacar el problema de fondo. Y el problema de fondo se ataca con una inconstitucionalidad ante el decreto generado donde cambiaba completamente el concepto de la ley.
Finalmente remarcó que hay un problema aún más grave, que es la informalidad que existe en el mercado. Esta afecta y debilita a las pequeñas empresas industriales, ya que la misma genera una competencia desleal. Ante la desesperación por recaudar, resulta que generaron esto que es inconstitucional. Pero se están olvidando de que existe todavía un 40% de informalidad en nuestro mercado. Y eso es fundamentalmente el contrabando y también empresas que están fuera del circuito legal y que no tienen empleados en IPS, que no pagan IVA, que no pagan el impuesto a la renta. Entonces, definitivamente si necesitan recaudar más, es ahí donde tienen que atacar y consiguiendo así el doble efecto. El primer efecto es recaudar más, recaudar de algo que no se recauda absolutamente nada. Y el segundo efecto es lograr que el mercado compita en igualdad de condiciones, cosa que hoy no ocurre. Y ese problema genera industrias débiles. Entonces, ante la situación de que el Brasil y la Argentina están con serios problemas económicos, están inclusive con sendas, desvalorización de sus propias monedas, entonces eso le vuelve a dar competitividad a las empresas brasileras y a las empresas argentinas y vamos a inundarnos de contrabando de Brasil y de Argentina. Entonces, eso le da mucha debilidad y es una fuerte preocupación en industrias que van a verse afectadas por esta razón.